Mi nombre es Andri Marcela Rincón Barajas y hoy voy a explicar funciones químicas e inorgánicas. Dentro de esto encontramos los óxidos, que se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son los que están compuestos por elementos metálicos más oxígeno, y los óxidos ácidos son los que están compuestos por elementos no metálicos más oxígeno. Las características principales de los óxidos básicos son las siguientes. Son conductores de electricidad y calor, son solubles en agua, son cristalinos y sólidos, y sus puntos de fusión son altos. Y las características principales de los óxidos ácidos son: si reaccionan con agua forman ácidos. Normalmente se encuentran en estado gaseoso y sus puntos de fusión son bajos. Entonces encontramos los tres tipos de nomenclatura, que está la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura tiene diferentes compuestos. Entonces la tradicional está compuesta por óxido más número de compuesto metálico, ¿sí? En el caso de los elementos básicos. Entonces, para los óxidos ácidos sería un óxido más un número de compuesto no metálico. Entonces sería, si es menor sería oso, si es mayor sería ico. De igual forma el hipo y el per. Entonces la nomenclatura stock solamente se le añade el número romano dependiendo su número de valencias. En la nomenclatura sistemática utilizamos para el 1 el mono, para el 2 el di, para 3 el tri y así sucesivamente. Y esto depende del número de átomos. Entonces encontramos dos ejemplos, uno de óxidos básicos y uno de óxidos ácidos. En los óxidos básicos encontramos el óxido de hierro, que es el FeO, que significa óxido ferroso en nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock sería óxido de hierro 2 y monóxido de hierro en nomenclatura sistemática. Del mismo modo, en los óxidos ácidos encontramos el óxido de titanio, que es el TiO2, óxido titánico, óxido de titanio 4 y dióxido de titanio. Entonces ese 4 en romano significa el número de valencia, y el óxido de hierro, el número 2, significa su número de valencia. Los hidróxidos, también llamados bases, están compuestos por un hidrógeno y un oxígeno, y su carga es negativa. Entonces en este podemos encontrar del mismo modo las tres nomenclaturas: tradicional, stock y sistemática. Entonces hay tres tipos de ejemplos: el hidróxido de sodio, que es el NaOH, que significa en nomenclatura tradicional hidróxido de sodio normal. En nomenclatura stock, hidróxido de sodio 2 sería, y en nomenclatura sistemática quedaría hidróxido de sodio. Encontramos otro, que es el hidróxido de zinc, que es el ZnOH2, que significa se puede leer en nomenclatura tradicional como hidróxido cíncico, que así sería en su nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock sería hidróxido de zinc 2 en romano, y en nomenclatura sistemática sería dihidróxido de zinc. En la nomenclatura tradicional del hidróxido de aluminio quedaría hidróxido alumínico, que es el AlOH3.
En la nomenclatura stock sería hidróxido de aluminio 3 y en la nomenclatura sistemática sería trihidróxido de hierro. Encontramos los ácidos, los cuales su pH es menor a 7 diluido en agua. Del mismo modo, este tiene hidrógeno dentro de él y con carga positiva. Encontramos también la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática, donde hay 3 ejemplos, el cual es el ácido fosfórico H3PO4, que así sería su nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock sería ácido de fósforo y el número 3 en romano, y nomenclatura sistemática, que sería triácido de fósforo. Ácido crómico, que sería su nomenclatura tradicional, H2CrO4, y en la nomenclatura stock sería ácido de cromo y su número de valencia sería el 2. En la nomenclatura sistemática sería diácido de cromo. El ácido carbónico, que es H2CO3, ese sería en su nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock sería ácido de carbono y quedaría con su número de valencia 2, y en la nomenclatura sistemática sería diácido de carbono. Las sales se clasifican en sales ácidas, sales neutras y sales básicas. Entonces las sales ácidas tienen su pH menor a 7 y las sales neutras no alteran el pH y las sales básicas tienen un pH mayor a 7. Entonces encontramos nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática, de las cuales se encuentran 3 ejemplos. Entonces, cloruro de amonio NH4Cl, que sería cloruro de amoníaco para la nomenclatura tradicional, cloruro de amonio para nomenclatura stock con el número 4, que es su número de valencia, y tetracloruro de amonio para la nomenclatura sistemática. Otro ejemplo de sales neutras sería el yoduro de potasio, que es Kl. El yoduro de potasio sería como nomenclatura tradicional. El yoduro de potasio 1 sería la nomenclatura stock. Si uno quiere ponerle, uno lo coloca, y si no, no hay necesidad. Y para la nomenclatura sistemática sería el monoyoduro de potasio. También encontramos para las sales básicas el acetato de sodio, que es NaC2H3O2. Entonces en este podemos decir que sería acetato de sodio para nomenclatura tradicional, nomenclatura stock sería acetato de sodio 2, y para nomenclatura sistemática sería diacetato de sodio. En los hidruros se clasifican en hidruro metálico, hidruro no metálico y haluro de hidrógeno. En los componentes también encontramos el hidrógeno, el cual puede llevar su carga positiva o su carga negativa. Del mismo modo encontramos la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática, los cuales hay un ejemplo de hidruro metálico que vendría siendo el hidruro de calcio, que sería el CaH2, que sería nomenclatura tradicional, sería hidruro cálcico. En nomenclatura stock sería hidruro de calcio 2, y en nomenclatura sistemática iría dihidruro de calcio. En el hidruro no metálico está el metano, que es el CH4, el cual
podemos decir que en nomenclatura tradicional quedaría metano, nomenclatura stock quedaría metano y el número 4, y en la nomenclatura sistemática quedaría el tetrametano. Para los haluros de hidrógeno sería sulfuro de hidrógeno H2S, que sería sulfúrico de hidrógeno, sería nomenclatura stock sulfuro de hidrógeno 2, y nomenclatura sistemática sería sulfuro de dihidrógeno. Y bueno, en el hidruro metálico sería el hidrógeno más un metal, en el hidruro no metálico sería hidrógeno más los grupos de la tabla periódica 13 y el 14 y el 15. Y para el haluro de hidrógeno sería el hidrógeno más los grupos de la tabla periódica 16 y 17.